Amiga, ¿qué onda? Vamos a hablar de Chipre. Vamos a hablar de Chipre. Seguimos Chipre. en modo islas, ¿viste? Chipre que tiene, muy tiene nombre de país... ay, no me sale... insular. ¿no? Muchas gracias, eso quería decir. Sí. Tiene nombre de país insular caribeño, ¿no? Como que Santana va a tomar whisky a Chipre. Está un poco lejos del Caribe. Chipre es una isla del Mediterráneo oriental. Hasta la loma del orto. Está del otro lado del mundo, Literal. más o menos a unos 13.000 kilómetros. Está ubicada al sur de Turquía, al oeste de Siria y Líbano y al norte de Egipto. Unas playas divinas. Unas playas hermosas. Así de hermosos son también los problemas que tiene esa gente, pobrecita. Te iba a preguntar cuántos misiles esquivan por día. No tan así, pero bueno, les ha llegado algún bombazo de estos últimos bombardeos que hubo a raíz del conflicto en Medio Oriente. Sí, sí. Bien, entonces, Chipre. Ahí. ¿Querés ir vos o te puedo ir preguntando bien manija No, cosas? voy. Perfecto. Tranqui. Tenemos un país pequeño. Le voy a pedir al Ceja si me pone el primer mapita como para graficar dónde están en el mundo. Están ahí abajo. Muy Claro, ahí cerquita va. de Europa occidental. Sí. Sí. Tienen una superficie de más o menos 9.200 kilómetros cuadrados, que es más o menos 46 veces la ciudad de Buenos Aires. Yo grafico para que se entienda un poquito. Un Tucumán podríamos... No, ¿para cuántas veces más dijiste? 46 veces 46 la ciudad de Buenos Aires. Sí, no, ves como La Pampa, sí. Pero tiene una particularidad que no tiene casi ningún país del mundo, es que está dividido a la mitad. Chipre. A lo Alemania. Exactamente, es el único país del mundo que sigue dividido a la mitad. Desde, en este caso, 1974 se hizo su división oficial. ¿Qué lo divide? De un conflicto que arrastraba desde 10 años antes, o sea, desde el 64. Lo divide una línea verde, literalmente. Ahí ¿Vos me poneme estás hablando Ceja. en serio? Sí. Lo divide una línea verde. Pero no es que... Ahí tenemos a la isla. Me estoy imaginando literal una línea verde en el piso que va atravesando miles de kilómetros. Bueno, es más o menos así. Esa línea verde es territorio de la ONU. Es un territorio que no pueden circular ni personas del norte ni personas del sur, solamente personal designado de las Fuerzas Armadas y de los cascos de la ONU. Literalmente se llama línea verde. Ah, está todo re mal. Está todo re mal. Está todo re mal. Pero como toda historia tiene un principio. Ok. Bien. ¿Qué pasó? Chipre fue administrada por el Imperio Británico hasta 1960. No, imposible lo que me estás diciendo. De hecho, todavía tiene territorios que son considerados soberanía británica, que son los que vemos en el mapa ahí pintaditos de color lila. Ahí el sur del país y el que sería el este. ¿Qué hijos de puta? Todavía el día de hoy. Cuando alcanzó la independencia, se diseñó un sistema político que intentaba compartir el poder entre todas las etnias que convivían en las islas, que era la herencia greco-chipriota y la herencia turco-chipriota, que era minoritaria, o sea, de etnia turca, era minoritaria, pero igualmente existía. La Constitución estableció que el presidente debía ser greco-chipriota y que el vicepresidente debía ser turco-chipriota y que cada uno iba a ser elegido por su propia comunidad, ¿sí? Como para establecer cierta igualdad, si se quiere, entre ambas etnias. Sí, ya pobre palomita me estoy graficando yo en mi cabeza. Bueno, el acuerdo quedó bajo la garantía de Grecia y Turquía, que como decíamos al principio del programa, son las dos madres patrias de esta isla, y también del auspiciante, su colonizador, Reino Unido. ¿Sí? Sí, qué raro. Los tres países obtuvieron un papel formal en la protección de este nuevo orden constitucional. Y lo que hablábamos recién, Londres conservó dos territorios que son Akrotiri y Dekelia, que son esos pintaditos en lila. Este sistema se empezó a desintegrar pocos años después. En el 63 estallaron enfrentamientos entre greco-chipriotas y turco-chipriotas y numerosos turco-chipriotas abandonaron sus hogares y se refugiaron en enclaves protegidos, ¿no? Para el 64 es cuando la ONU manda la primera misión de paz, ¿no? La Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Chipre. O sea, se estaban recagando a tiros. Exactamente, hubo un conflicto. La fractura definitiva ocurrió en el año 74, 11 años después de que inició el conflicto. Sectores de la Guardia Nacional Chipriota, apoyados por la dictadura militar griega, dieron un golpe de Estado contra el presidente Makarios III, ¿sí? Su objetivo era avanzar hacia la enosis, que es la anexión de Chipre a Grecia. A Grecia, claro. 5 días después, Turquía lo que hizo fue responder ese intento de enosis, ¿no? Ese intento de avance hacia la enosis.
invocó su condición de potencia garante de este acuerdo que hablábamos constitucional, y la necesidad de defender a la comunidad turco-chipriota. Acá quiero hacer un paréntesis para que veamos un poquito el mapa que tenemos en pantalla. Si se dan cuenta, la parte del norte, la República Turca del norte de Chipre, tiene prácticamente la bandera turca. Sí, son literal. los colores, la misma simbología. Y la bandera del sur es la bandera de Chipre. La República Turca del norte de Chipre es una república separatista, por así decirlo, ¿sí? No está reconocida por ningún país del mundo salvo por Turquía. Son como Herli, ponele. Bueno, son como los separatistas de Herli, los pero a gran autonomistas. escala, Los claro. autonomistas. Dijiste algo que no me parece una boludez, que es Sí. que cuando Grecia quiere anexar Chipre estaban en una dictadura. En Grecia estaban en una Sí, dictadura. por eso Sí. no me parece un dato pormenor porque es cuando nos dicen, viste, ustedes declararon la guerra de Malvinas, negro, estamos en una dictadura. O sea, que eso digo, no estaba en pleno uso constitucional Grecia. No, exactamente. Después de esas dos ofensivas que hubo por parte del gobierno de Turquía como potencia auspiciante de este acuerdo constitucional. Cuando decís ofensivas, es literal. Ofensivas militares. Mandaron milicos. Sí, mandaron milicos. Bien. Exactamente. Terminó el 36% del territorio en manos de la población turco-chipriota. La ONU describe aquellos hechos como un golpe favorable a la unión con Grecia, seguido por una intervención militar turca que estableció el control en la parte del norte, ¿no? Ok. Un enclave, se podría decir. Sí, literal un enclave. La operación provocó muertos, desaparecidos y el desplazamiento masivo de la población, porque en toda esa franja verde que vemos en el mapa vivía gente. Esa población fue desplazada. Al día de hoy siguen los litigios porque nadie sabe darle respuesta a esas familias por las pertenencias y por Claro, las casas que perdieron. Pero bueno, aporto unos pequeños datos. ACNUR contabiliza en 1977 155.500 greco-chipriotas desplazados, 37.250 turco-chipriotas y aproximadamente 700 maronitas. ¿Sí? A ver, entonces, si yo soy un greco-chipriota, Sí. pero justo me instalé al norte de Chipre. Por más de que yo me quería quedar ahí, me pegaron una patada en el orto y me mandaron a la parte sur, digamos. A la parte sur y también... Por más de que yo quiera vivir en la comunidad turco-chipriota, ¿no se me permite por no ser turco-chipriota? No fue tan así. Lo que sucedió es que, claro, como en todo conflicto bélico, vos quizás no te vas a quedar en tu casa para que te caiga un bombazo en la cabeza y te mate. No, claro. A eso vamos con el tema de los desplazamientos forzados. Esos desplazamientos forzados pueden ser por muchos motivos, desde ambientales hasta bélicos. Pero no hubo un intento de apartheid. No. Ok. Lo que sucedió es que, claro, Turquía, con la excusa, digamos, de ver a su etnia vulnerada por el intento de la Guardia Nacional de anexar la isla de Chipre al dominio griego, aprovechó y avanzó sobre el territorio para defender sus intereses en la isla. Te iba a decir una suerte de patria potestad. Una cosa así, bueno, potencia auspiciante. Sí. Para el año 83, las autoridades del norte de Chipre proclamaron, la República Turca del Norte de Chipre, que es lo que mencionaba recién, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas consideró jurídicamente inválida esa declaración y pidió a los estados que no se reconocieran, que no reconocieran el nuevo territorio. Ahí va. Hasta hoy Turquía es el único país que lo reconoce como un país soberano. De hecho, si vos querés viajar a esa parte de Chipre, sí. La única aerolínea que llega es Turkish Airlines y cuando vos querés sacar el pasaje tenés que buscar República Turca del Norte de Chipre, ¿sí? Para poder volar al aeropuerto. En este país quedó dividida a la mitad hasta su capital, Nicosia. ¿Sí? Quedó dividida a la mitad y forma parte de las dos administraciones. O sea, igual se me generan algunos conflictos como, ok, dividiste el país a la mitad. Perdón, soy muy ñoño. ¿Cómo funciona la recaudación? ¿Cómo funciona la cuestión de los recursos? ¿Cómo funciona la administración pública? Y funcionar funciona. Del territorio, el territorio soberano, la comunidad internacional lo reconoce como Chipre. O sea, el tema son ellos adentro. A la parte greco-chipriota. La parte del norte tiene mucha ayuda financiera de Turquía. La parte del sur, vos imaginate que conviven tres monedas diferentes. Sí, la libra. ¿No? La libra esterlina, convive el euro porque en el 2004 Chipre ingresa a la Unión Europea, y también la lira turca. La lira.
Sí, y después, como siempre, los dólares, ¿no? Por supuesto. La lira turca, ¿te acordás en el 2018 y la lira turca? Bueno, sí. Y con el idioma también pasa lo mismo. En el sur predomina el habla griega, en el norte la turca. Pero bueno, jurídicamente la República de Chipre conserva el griego como el turco como sus dos lenguas oficiales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Acá hay dos sistemas políticos en una misma isla, ¿no? Una isla tan pequeña y con tantos dilemas. La República de Chipre tiene un sistema presidencialista. El presidente es simultáneamente el jefe de Estado y el jefe de gobierno, es elegido directamente por la población. Bien. ¿Sí? El cargo de vicepresidente turco-chipriota, previsto en la Constitución, permanece vacante desde la ruptura institucional del 1963. O sea, no hay vice. No hay vice, exactamente. Cuetean al presidente y hay que llamar de vuelta a otro presidente. A otras elecciones. A otras elecciones. ¿Sabes por qué pasa vacante. eso, amiga? ¿Viste que Chipre es chiquito? Sí, Bueno, infierno, pueblo chico, infierno grande. Pueblo chico, infierno Bueno, grande. no, sí. Acá, Ceja, te voy a pedir, porque yo traje un audio de una entrevista que había hecho a Takam Sifti, que es dirigente del Partido de la Democracia Obrera de Turquía, para que me cuente un poquito, ¿no?, cómo son las elecciones en Chipre. Las últimas elecciones fueron en 2023, donde se eligió al presidente Nikos Christodoulides. Ahí va. A ver. Dale, tranqui. Espera que... Hay una oposición contra el AKP y las políticas internacionalistas de la Turquía al Chipre en el norte. Incluso unos días antes había manifestaciones importantes de agricultores contra las políticas del gobierno del norte de Chipre sobre unas cosas, etc. Pues siempre hay eso, pero lamentablemente para nosotros el gobierno turco trata de determinar todo y ahora por el momento y está suficiente en este sentido, podemos decir. Bueno, hay un poco lo que... Aquí un poco lo que explica es cómo se dan las elecciones también, ¿no? Recién decíamos elecciones que hubo en el 2023, hubo también denuncias de fraude, digo, todo lo que pueden llegar a traer de la mano este tipo de conflictos. Lo que habla también en el fragmento de audio, que es, tengamos en cuenta que es una persona, es un turco tratando de hablar español, que habla muy bien español, de hecho, habla perfectamente bien español. Y habla un poco también de las manifestaciones que hubo en torno a las últimas elecciones. El gobierno del sur es una república presidencialista con un vicepresidente vacante por no poder cumplir con esto que manda la Constitución de que sea turco-chipriota, pero en el norte también hay un presidente, un primer ministro y una asamblea legislativa, ¿sí? El actual presidente es Tufan Erurman, que también tiene un primer ministro que es Unalus Ustel. Estoy complicado los nombres. No, igual sabes que estaba pensando que este muchacho, el presidente del norte, me hace acordar a que llame un tal Juan Guaidó que le puede tirar unos consejos. Bueno, sí. Ahora, la discusión sobre el sistema político es uno de los principales obstáculos que hay en puerta en un acuerdo con Naciones Unidas, ¿no? Porque es un conflicto que está congelado, si se quiere, que tiene intentos constantemente. De hecho, este año estuvo Antonio Guterres de Naciones Unidas también intentando mediar, ¿no?, entre los dos gobernantes de ambas partes de la isla sin mayores avances. Sí, yo estaba a punto de pedir el meme de Homero en la planta nuclear cuando están todos diciendo mira, está a punto de hacer algo, solo que ahí pones la cara de Antonio Guterres. Pero no podrían, por ahí es una pelotudez lo que te voy a decir. Perdón, poneme Ceja en la foto del muro divisor, porfa, decime. ¿No se podría llamar a una constituyente para modificar la constitución de un intento de eso? O... No, es un conflicto que está muy difícil y frenado hace muchos años. Claro, no hay voluntad política de... Ahí vemos cómo ¿Esa es la línea verde? Esa es la línea verde, es el muro que divide la línea verde. Amiga, es un muro literal. Eso es un muro... Pero a ver, la medianera de mi casa le tengo más fe. Bueno, la zona de separación entre el norte y el sur es la línea verde. Bien. Uno va caminando por la calle y se topa de repente con un muro. ¿Qué es esto? No podés pasar para el otro lado porque está la línea verde de la ONU. Literal, voy y lo cruzo. Me meten preso y me mandan de vuelta para el otro lado. Exactamente, sí.
Después de 1974, esta línea verde se extendió alrededor de 180 kilómetros desde su costa occidental hasta el este de la isla. O sea que corta de punta a punta. Literal corta el país, ¿eh? Es Alemania Occidental, Alemania Oriental esto. En algunas partes de Nicosia, que es la capital, son apenas un par de metros entre los edificios porque la línea como que va fluctuando. Pero bueno, en zonas rurales puede alcanzar hasta varios kilómetros de ancho. La misión de paz para la ONU, de la ONU para Chipre, controla esa franja y supervisa el alto al fuego de facto, ¿no? Su mandato consiste en impedir que se reanuden los enfrentamientos, mantener el orden dentro de la zona de amortiguación y contribuir a recuperar condiciones normales dentro de lo que se pueda, ¿no? También media entre incidentes militares, autoriza determinadas actividades civiles y promueve proyectos entre las dos comunidades. Por ejemplo, el pueblo de Pila es uno de los pocos lugares donde grecochipriotas y turcochipriotas todavía pueden convivir juntos, ¿no? Son pequeños avances, si se quiere, de parte de las mediaciones que hubo de Naciones Unidas. Desde 2013 se habilitaron distintos pasos para cruzar entre ambas zonas y miles de personas lo atraviesan diariamente, los controles para trabajar, estudiar, comprar, visitar familiares o recuperar contacto con lugares de los que fueron desplazados, ¿no? Pero esta línea no es reconocida por la Unión Europea como una frontera internacional, ¿no? En la vida cotidiana funciona como una separación política, militar, económica y bancaria, ¿no? En 2025 el comercio autorizado entre las dos partes fue de apenas 14 millones de euros, ¿no? Que es una cifra muy diminuta para la economía de un país. Ahí tengo un dato de color. Vos sabés que en la misión de paz de la ONU en Chipre hay Fuerzas Armadas de Argentina. Ahí traje un screenshot de un comunicado que hay en argentina.gov.ar que todo el mundo puede consultar. Argentina está presente desde 1964 en esta misión de paz en Chipre. 1964. Frondizi. Sí, Frondizi. No, Ilia. Ilia, sí, después lo bajo en Ganía. Ilia. Míralo, Ilia, ¿eh? Pasamos a la siguiente foto donde vemos a los últimos militares que fueron enviados a la misión hace 2 años. ¿Sí? ¿Viste? ¿Cómo nos gusta figurar? Ahí ¿Cómo viene nos la gusta plaga. figurar? Totalmente, es como en cualquier lugar encontrás un argentino, ¿eh? Levantás Pero aparte, una piedra y un argentino. El tema es dónde encontrás a los argentinos. Los encontrás en la franja de paz de la ONU, los encontrás presidiendo la Comisión de Energía Atómica Internacional. Aguante Argentina, loco, perdón. Ahora me pintó el termo. Aguante Argentina. Voy a ir un poco más rápido porque tengo bastante material, pero quiero que avancemos por la hora que nos corre. Pero tenés 10 minutos más todavía y pueden ser 15. Bueno. ¿No Vamos. te dijimos hasta las 12 de la noche? Bueno, sí. Ahora quiero que hablemos de Famagusta. Y de la mano de Famagusta quiero que hablemos de Baroya. No, era Famiguita, no Famagusta. Famagusta. A mí me gusta más Famagusta igual. Famagusta es... Famagusta es una región que era muy turística previo al conflicto, donde Sí. veraneaban todas las celebridades. Era la Bristol. Era la Bristol, pero de Chipre. Bien. Ahí tengo un par de fotos de archivo para mostrar de cómo era Baroya antes. Miami, amiga. Era el Miami del Pero Mediterráneo. mal. Y la siguiente foto, antes del conflicto de principios de los años 60, así se veían las playas de Baroya. Divino. Un sueño. Este es el símbolo más potente de la división. ¿Por qué? Porque de esto, que eran unas postales de turismo y turismo de élite, donde se movía muchísima plata, pasamos al video que vamos a ver ahora, que es tomado con un dron, donde la ciudad de Baroya está completamente abandonada, ¿no? Porque está dentro de la línea verde. ¿Sí? ¿Sabes qué me hace acordar a Irak antes de la invasión, después de la invasión? Como esa sensación de... Claro, no hay nadie. Bueno, la mayoría de la gente que vivía ahí eran grecochipriotas y cuando avanzaron las invasiones turcas tuvieron que irse desplazados y nunca pudieron volver. Pero ahora, ¿qué haces con todo eso? Todo eso es infraestructura. El ejército turco cercó Baroya y prohibió el acceso civil. Durante décadas los edificios estuvieron así, ¿no? Vacíos frente al mar.
La vegetación invadió calles, hoteles, balcones que se deterioraron, negocios que permanecieron cerrados desde el año 74. Ahí vemos la fachada de un concesionario Toyota. Sí, ese cuando te pones de Last of Us y es como las plantas fueron tomando los edificios abandonados. Está totalmente. Lo curioso es que Baroya particularmente no está dentro de la zona administrada por la ONU porque se encuentra bajo control de las fuerzas turcas, pero no es que los turcos también la volvieron a poblar. No, lo dejaron ahí. Ahí, exactamente. Che, pero es nada. El Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 550 del año 84, estableció que cualquier intento de poblar Baroya con personas distintas de sus habitantes originales era inadmisible. Para no hacer una plantación de población, decís vos. Exactamente. También pidió que el área fuera transferida a la Administración de Naciones Unidas. En la resolución 789 del año 92 lo volvió a reclamar, pero bueno, en 2020 igualmente las autoridades turcochipriotas, con el respaldo de Turquía, reabrieron parcialmente algunas calles y sectores de la playa. Y la medida fue condenada, ¿no?, por sus vecinos del sur y cuestionada por el Consejo de Seguridad porque podía alterar el estatus de la zona sin un acuerdo general. ¿Sí? Ahora, estabas diciendo que está esto de que si quieren habitar esta zona tiene que ser gente de acá, no puede ser gente de afuera. Exactamente, si quieren habitar esta zona tiene que ser la gente que estaba acá, básicamente, claro, y la gente que se desplazó. No puede ser turco-chipriota o greco-chipriota que no sea específicamente de la zona que vivía ahí. Exactamente. Bien. Ahora vamos a una parte interesante, ¿no?, que es de qué vive toda esta gente. Sí, yo quería llegar a esa parte. ¿De qué vive Chipre? La economía del sur está basada principalmente en los servicios. El turismo es una de las actividades más visibles gracias a las playas, al clima mediterráneo y el patrimonio arqueológico. Ahí vemos una de las fotos de uno de los... Pero amiga, eso es Cartagena. Bueno, es la ciudad fortificada. Es el Mediterráneo. Sí, Fenicios, Ariel. También tienen gran importancia de transporte marítimo, la gestión de barcos, los servicios financieros, el comercio, la construcción, las tecnologías de la información y los servicios empresariales. Chipre posee uno de los mayores de los sectores navieros más importantes de Europa. ¿Sí? Miralo, boche. Tiene una ubicación y un marco tributario también muy flexible que atrajeron a estas empresas de administración de flotas y servicios vinculados con el transporte marítimo. Paraíso fiscal. La economía creció un 3,8% en 2025, impulsado por el consumo, el turismo y las exportaciones de servicios, especialmente las actividades tecnológicas. Dato. ¿Sabes que un dato que no te había preguntado para poder dimensionar esto? Su población total, ¿la tenemos? No hay estadísticas muy... Ah, claro, porque lo tenés dividido. Porque sí, tendrías que censar la parte turca, la parte greca, cómo lo sumás, es un quilombo. Son aproximadamente 1,5 millones de habitantes, un poquito menos, en el norte de la isla, o sea, sumando sur y norte. Sí. En el norte se encuentran aproximadamente 350.000 personas y en el sur casi 1 millón. O sea, tenés Uruguay y Canelones, básicamente. Una cosa bien. así. Entonces, este palo y medio tenés al 70%, sí, 75% que vive en el sur y el resto en el norte. Con todas estas actividades económicas. En el norte viven de algo parecido igualmente, ¿no? Dependen de los servicios. No sé si diáspora, sino ayuda económica del gobierno de Turquía. Ah, perdón, claro, Turquía directamente. Sí, directamente invierte en su enclave. El norte depende de servicios, especialmente del turismo, el comercio y la educación universitaria. Las universidades reciben a numerosos estudiantes extranjeros, sobre todo de Turquía y también de cierta región de África y Medio Oriente. Pero el aislamiento internacional limita las posibilidades, ¿no?, que tiene la parte norte de la isla. Claro. La economía depende de transferencias y créditos turcos, importa gran parte de lo que consume y sufre directamente la inestabilidad de la lira, ¿no? La construcción y la venta... Habremos llorado por la lira turca acá en Argentina. La construcción y la venta de propiedades a extranjeros crecieron, pero bueno, provocaron denuncias de urbanización acelerada, presión ambiental y utilización de terrenos reclamados por los desplazados grecochipriotas, ¿no? Aquí está el problema con la extranjerización de tierras en Chipre. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo y son recetas de los gobiernos capitalistas que hay en todo el mundo, ¿no? Tenemos que hacer ese, si querés un día lo hacemos juntos, tenemos que hacer el especial fondo, boluda.
Está bueno, sí. Igual Chipre es un país muy hermoso. Veamos la siguiente foto y volvamos por favor al mapita Sí, igual inicial. ¡Ay, pero mirá todos esos colores! ¿Sabes? Aparte la verdura que se debe comer ahí, porque si es clima mediterráneo te da para vid y olivo esa temperatura, esos climas. Sí. Hay unas aceitunas de Chipre, amiga. Volvamos al primer mapa porque ya y con esto cierro. Vamos a ver la importancia o la posición estratégica geopolítica de Chipre, ¿no? Sí, Está en ya el de punto- ahí lo ves, de hecho. ¿Le podés tirar un poco de escala, ceja, la foto o te maté? Está en un punto de encuentro entre Europa, Medio Oriente y el norte de África. Está cerca de Palestina, está cerca de Israel, de Líbano, Siria, Turquía y también del Canal de Suez. Está ahí en el medio del bardo. Te iba a decir, una frontera calientísima. ¿Lo podés Sí. mover un cachito para abajo? Gracias, perdón que te insista, como para ver que se pueda ver bien. ¿Ve? Ahí lo tenés. Claro, se están agachando ahí para esquivar los Bueno, balazos. por esta ubicación la isla fue históricamente utilizada como una base comercial y militar, ¿no? Por Gran Bretaña. Claro, Sí. claro, sí, nos Em, vamos. ¿Cómo les gusta a los piratas? Que bueno, ahí incluso los piratas conservan aeródromos, instalaciones de inteligencia y bueno, y capacidad de despliegue sobre el Mediterráneo Oriental y Medio Oriente. Están a un paso. Sí, te iba a decir, podés salir a 3 continentes distintos desde ahí. Las bases británicas, de hecho, tuvieron importancia en operaciones militares, vigilancia regional, evacuaciones y logística, ¿no? No forman parte de la República de Chipre ni del norte turco chipriota, pero bueno, están esos dos territorios que veíamos recién bajo soberanía directa de Gran Bretaña. ¿Hay algún reclamo presentado ante la ONU por esos territorios? ¿Alguna negociación abierta o acá hay gato encerrado? No, no es que hay gato encerrado, es que es un territorio controlado por tres países soberanos que tienen mucha más antigüedad que Chipre. No, pero por ahí, viste, la gente decía, no los queremos más, están muy lejos. No, ya se cae de Maduro que... Se van a Y quedar a ver, ahí. y justo esas dos ciudades no las van a alargar los británicos, tampoco son boludos. No, pero por ahí, viste, qué sé yo, les querían... Viste que ahora logramos que se los odie un poquito más a los británicos. Y ahora, bueno, pero ¿qué le pasó a los chipriotas pobrecitos? Es que encima, en aguas cercanas, también descubrieron reservas de gas natural. Ese era el problema. Y ahí se volvió a repicar todo para el carajo. Ese era el problema, claro. Si hay un pirata metido, seguro que hay o gas o petróleo o oro. Y ahí se terminó de calentar todo para el carajo. Pero bueno, la República de Chipre, o sea, la República Oficial de Chipre, delimitó zonas económicas exclusivas y otorgó licencias de exploración a empresas internacionales. Turquía cuestionó estas delimitaciones y sostuvo que tanto ella como la comunidad turco-chipriota poseen derechos sobre los recursos. Totalmente. De hecho, tendrían que hacer alguna especie de fondo soberano a lo Noruega y ver cómo lo reparten. La disputa por el gas se conecta con conflictos marítimos entre Turquía, Grecia, Chipre, Israel, Egipto y otros países del Mediterráneo Oriental, porque al estar todos tan amuchaditos, todos disputan su pedacito de soberanía en ese gas que apareció ahí por los mares chipriotas. Ay, encima, claro, porque, a ver, hay maneras económicas de resolver eso y soberanas, solo que nadie se cagan todos en eso, que es, che, ¿hasta dónde llega la plataforma continental del país? Hasta acá, listo, es de ese país. Sí, A lo Malvinas, ¿no? totalmente. La plataforma continental de Malvinas, si vos vieras la Tierra, de hecho, la plataforma continental argentina pasa las Malvinas, creo que llega como 50 kilómetros más adelante. Entonces, si aplicáramos eso, lo podrías resolver. Si el yacimiento está dentro de la plataforma de Chipre, Chipre. Sí, totalmente. Pasa que este país es un país atravesado Sí, por por un tres conflicto, naciones. por un conflicto muy grande que ya viene de muchísimos años, por una zona estratégica que está envuelta también hace muchos años en conflictos bélicos uno detrás de otro, con fuertes intervenciones militares, y es una isla pequeña, pero donde tenés plataformas, gasoductos, rutas estratégicas, zonas económicas exclusivas, ¿no? Y también Chipre adquiere una importancia muy grande respecto de facilitar la ayuda humanitaria de las zonas colindantes que están también Claro, porque incluidas en este conflicto bélico. Vas tirando. Sus aeropuertos, sus puertos, sus bases sirven para evacuar civiles y también para desplegar operaciones, ¿no? Es una isla que tiene un poquitito más de 1 millón de habitantes, pero que ocupa un lugar central frente a algunas zonas mucho más militarizadas.
tendría que entrar la ONU y decir, ¿saben qué? Este va a ser el primer país de la ONU. Ahora la ONU va a mudar su sede a Chipre y todo esto es de la ONU. Bueno, ahora ahí tiene su pequeña franjita la ONU. Sí. Esa fue un muy breve repaso de la historia de Chipre.